Buenas tardes para todos los honorables concejales comisionados, el doctor Juan Carlos, secretario de Hacienda, el subsecretario y el doctor Carlos Mario Gutiérrez. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la comisión del día de hoy. Buenas tardes para todos y para todas. Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, correspondiente a discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 015, por el cual se adiciona al acuerdo 024-2020, por medio del cual se adopta el estatuto tributario, martes 8 de noviembre de 2022, 4:57 p.m., en el recinto de sesiones del Honorable Consejo Municipal de La Estrella. Por favor, verificar el quórum, señora secretaria. Verificación del quórum de los honorables comisionados. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Honorable concejal Wellington Herrera Arroyave. Presente. Honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Le informo, señor comisionado, señor presidente, que los 5 honorables comisionados se encuentran en el recinto. Señora secretaria, por favor, leer el orden del día. Primero, lectura del proyecto de acuerdo 015, por el cual se adiciona el acuerdo 024 del 2020, por medio del cual se adopta el estatuto tributario. Segundo, exposición por parte de la administración municipal. Tercero, lectura del concepto jurídico. Cuarto, ponencia honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Quinto, discusión del proyecto de acuerdo 015. Sexto, modificaciones al proyecto de acuerdo. Séptimo, votación. Pongo a consideración el orden del día. Los comisionados que estén a la afirmativa, por favor, levantar la mano. Le informo, señor presidente, que los 5 honorables comisionados han aprobado el orden del día. Por favor, continuar con el orden del día. Primero, lectura del proyecto de acuerdo número 015. Señor presidente, este proyecto de acuerdo fue enviado con anticipación a los correos electrónicos de los honorables comisionados. Pongo a su consideración la lectura del proyecto de acuerdo o la omisión de la misma. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, exposición por parte de la administración municipal. Le damos entonces la palabra al secretario de Hacienda. Gracias, señor presidente. Saludo mesa directiva, comisionados, presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto de Asuntos Fiscales, honorables concejales comisionados, doctor Santiago, abogado, asesor del Honorable Consejo, doctor Gabriel Alzate, subsecretario de Renta de la Secretaría de Hacienda Municipal y las demás personas, funcionarios contratistas del Honorable Consejo y comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. En el proyecto que ya realizamos desde la Secretaría de Hacienda, la socialización hace referencia a la creación de la estampilla para la justicia familiar. Esta estampilla nace pues del mandato legal, la ley 2126 de 2021 autoriza a los honorables consejos y a las asambleas para que creen esta estampilla con la finalidad de poder contribuir a la financiación de las comisarías de familia. En este caso, el municipio de La Estrella cuenta con 2 comisarías de familia y la idea es que los recursos que se recauden de esta estampilla, que corresponde al 2% de lo facturado antes de IVA, pueda ser destinado para el pago de la nómina y la dotación de las comisarías, de acuerdo a lo que establezca, a lo que decrete y reglamente el Ministerio de Justicia. Y los excedentes que se recauden, una vez se asumen los gastos de funcionamiento de las comisarías, podrán ser destinados para todo el tema de las necesidades de sistemas de información, infraestructura, y en caso de que haya algún déficit en el recaudo de la estampilla, pues se asumirá con recursos propios. Esto lo que busca también es, primero, fortalecer las comisarías de familia, pero también generar una renta con destinación específica que le permita al municipio esos recursos que los tiene destinados en este momento para el pago de la nómina de comisarías, pues poderlo destinar a otras
a otros proyectos de inversión. Aunque también la ley establece de que con el propósito de fortalecer las comisarías, lo que se va a hacer es un aumento que en el caso del municipio de La Estrella, el 80% del salario que devenga el señor alcalde será el salario que devenguen los dos comisarios de familia. Esto es, honorables concejales, básicamente la fundamentación legal y la necesidad para que el honorable consejo pueda facultar a la administración municipal para que se modifique el contenido del estatuto de rentas y podamos incluir el cobro de esta estampilla a partir del 4 de agosto del año 2023, como lo establece la ley 2126, que es a partir de la fecha en la cual se puede descontar esta estampilla en los contratos que celebre la administración municipal. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, señor secretario. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Tercero, lectura del concepto jurídico. Me permito entonces hacer lectura del concepto jurídico allegado por el honorable, espérame un segundo. Me permito entonces hacer lectura del concepto jurídico allegado por el doctor Santiago Peláez, asesor jurídico del Consejo Municipal. Dice concepto jurídico del proyecto de acuerdo 015, por el cual se adiciona el acuerdo 024-2020, por medio del cual se adopta el estatuto tributario municipal. En atención a la solicitud de proceder con la elaboración del concepto jurídico requerido para el primer y segundo debate en comisión y sesión plenaria respectivamente, donde será discutido el proyecto de acuerdo 015, me permito darles a conocer los criterios a tener en cuenta a la hora de valorar la viabilidad del proyecto de acuerdo a aprobar. Sea lo primero, como siempre, verificar la competencia del Consejo Municipal para darle trámite a este tipo de proyectos de acuerdo, y para ello se echa mano a lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política, en los numerales 1, 2 y 4, que rezan lo siguiente. Primero, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Segundo, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales. Adicional a esto se encuentra lo escrito en el artículo, en la ley 136 del 94, su artículo 32, al definir las atribuciones otorgadas por el legislativo a los consejos municipales al pregonar en el numeral sexto. Establece reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En ese sentido, el Congreso de la República expidió la Ley 2126 de 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. En dicha ley, aparte de la regulación del funcionamiento de las comisarías de familia, trajo consigo la creación de un tributo municipal, el cual denominó estampilla para la justicia familiar, el cual se encuentra contenido en el artículo 22 de dicha ley, la cual se transcribe para mejor entendimiento de lo que adicionalmente se va a discutir. Artículo 22. Estampilla para la justicia familiar. Autorícese a las asambleas departamentales, a los consejos distritales y municipales para crear una estampilla, la cual se llamará estampilla para la justicia familiar, para contribuir a la financiación de las comisarías de familia. El producto de dichos recursos se destinará a financiar los gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación de las comisarías de familia, conforme al estándar de costos que para tal efecto establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho como ente rector. Los excedentes en el recaudo se destinarán a la política de digitalización y necesidades de infraestructura, sin perjuicio de los recursos propios adicionales que se apropien por las entidades territoriales. Como se ve entonces, el Congreso de la República autorizó a los consejos municipales a la creación de la estampilla mencionada con el fin de contribuir al funcionamiento y dotación de las comisarías de familia, así como a las necesidades de digitalización y necesidades de infraestructura en estos últimos casos, en caso de existir excedentes. Lo anterior se realizó con base en lo descrito en el artículo 298, numeral tercero de la Constitución Política, que da a los entes territoriales, como lo son los municipios, la autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, dentro de lo cual se incluyen la administración y establecimiento de tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Lo explicado hasta acá posibilita que cuando el Congreso crea un tributo territorial, los entes territoriales son autónomos para aplicarlo dentro de su jurisdicción, siendo potestad del Consejo adoptar e implementar el mismo para que aplique dentro del territorio municipal. Además de lo anterior, el artículo 338 de la Constitución Política define que debe contener los tributos al decir que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Sobre el particular se pronunció la Honorable Corte Constitucional en los siguientes términos. En tales términos, la referida competencia concurrente se articula, entre otras, mediante la expedición de leyes que autorizan la creación de tributos territoriales. Al respecto, la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la competencia del legislador para definir los elementos estructurales de los tributos territoriales en el marco de dichas leyes. En la jurisprudencia actual sobre esta materia, la Corte ha determinado, entre otros, que primero le corresponde al Congreso de la República al expedir leyes que autorizan la creación de tributos territoriales, el señalamiento de los aspectos básicos de los tributos territoriales, los cuales serán apreciados en cada caso concreto. Por su parte, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales establecerán los demás componentes del tributo dentro de los parámetros generales o restringidos que fije la correspondiente ley de autorización. Y segundo, las leyes que autorizan a las entidades territoriales la emisión de un tributo no deben contener todos los elementos del mismo porque estaría invadiendo la autonomía de las entidades territoriales, es decir, cuando el legislador decide regular o establecer normas generales sobre tributos del orden departamental, municipal o distrital, no se le puede exigir ni debe permitírsele que en la ley respectiva incluya directamente todos los componentes del tributo. En virtud de lo enunciado, la estampilla permitirá a los consejos municipales definir los elementos del tributo a imponer, respetando los lineamientos definidos por el legislador en la ley que creó el tributo a aplicar, en ese sentido la ley 2126 del 2021, donde el Congreso de la República solo definió el hecho generador, la base gravable y la tarifa de la estampilla para la justicia familiar, por lo cual está en cabeza del Consejo definir los otros elementos restantes del tributo y la forma en cómo se aplicará dentro del territorio municipal esa estampilla. Conforme a lo anterior y basado en el artículo 294 de la Constitución Política, les ha permitido al Consejo definir exenciones del tributo a aplicar, dadas las dinámicas propias de cada municipio. Es así como la ley solo definió que quedaban excluidos como hecho generador de la estampilla los contratos de prestación de servicios cuyo pago mensual sea inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que ellos se impide excluir de la aplicación del tributo a otras tipologías contractuales. Conforme a lo anterior y de cara a lo establecido en el Acuerdo Municipal 008-2017 y en la Ley 136 del 94, se verificó que el proyecto de acuerdo que se allega cumpliera con los demás requisitos que deba contener, además de que cumpliera con la unidad de materia. Una vez revisados los anteriores aspectos, se señala que el título presenta ausencia de unidad de materia con relación al articulado, dado que el título señala la adición al Acuerdo 024 del 2020, Estatuto Tributario del Municipio de La Estrella, pero en el articulado se menciona la creación de la estampilla para la justicia familiar y define los elementos de este, por lo cual se sugiere que el título quede de la siguiente manera, para lo cual se deberá realizar enmiendas, sea por medio de la administración municipal o dentro del debate dentro de la comisión, por medio del cual se crea la estampilla Pro Justicia Familiar en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se adiciona al Acuerdo 024 del 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Además de lo anterior, se sugiere que en el artículo 9 se haga mención de el presente acuerdo se adiciona y hace parte integral del artículo 024 del 2020, Estatuto Tributario Municipal, y se añada un artículo 10 con relación a la vigencia que está incluida dentro del proyecto presentado por la Administración. Finalmente, se indica que legalmente es competencia y corresponde al Consejo Municipal conforme lo dispone la Ley 136 del 94, modificada por la Ley 1551 del 2012, y la Ley 2126 de 2021, la creación de la estampilla Pro Justicia Familiar. Es por todo lo anterior que se concluye que es jurídicamente viable el proyecto de acuerdo, pues cuenta no solo con la motivación legal y de conveniencia respectiva, siendo la salvedad de las modificaciones propuestas. Atentamente, Santiago Peláez Bedoya, asesor jurídico. Señora secretaria, por favor, leer la ponencia. Ponencia Proyecto de Acuerdo 015, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario. Se adiciona al Acuerdo 024 del 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Honorables concejales, me permito, antes de invitarlos a votar, a que se tenga en cuenta lo siguiente: que iniciativa del alcalde municipal y en virtud de las facultades otorgadas en la Constitución Política y las leyes colombianas, se propone adoptar la estampilla para la justicia familiar en el municipio de La Estrella. Es sabido que por parte de los corporados en el municipio de La Estrella se aprobó para el periodo constitucional 2020-2023
El plan de desarrollo siempre con la gente, el cual es de obligatorio acatamiento, dado que se elevó a acuerdo municipal en donde se define que la administración pública municipal deberá garantizar la prestación de servicios de calidad, eficientes y efectivos, garantizando la participación y seguridad ciudadana, así como la protección de sus derechos, haciendo visibles sus acciones e impactos alcanzados, logrando definirse como una administración con gestión eficaz en el cumplimiento de sus metas, la optimización de recursos y la disposición de información para la toma de decisiones acordes con las necesidades del territorio en el marco de la competitividad, la transparencia y la legalidad. Lo anterior busca que la consecución de recursos vaya encaminado al fortalecimiento de todos y cada uno de los servicios que presta la administración municipal, dentro de los que encontramos la justicia y derechos humanos, definido por el mismo plan de desarrollo, construcción de paz desde la perspectiva de la justicia y la garantía de los derechos humanos. Para ello se requiere de entidades de seguridad y justicia fortalecidas en religión y sus territorios, acciones que permiten la disminución del riesgo de vinculación, utilización y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y residuales de la protección de la vida, los derechos y la conveniencia de las personas. De igual forma, el respeto por la diversidad, el fortalecimiento de las prácticas de convivencia, justicia y legalidad en aras de disminuir las diferentes manifestaciones de la violencia. Con el presente proyecto de acuerdo, se persigue fortalecer financieramente a las comisarías de familia para garantizar su efectivo funcionamiento, haciendo uso de la autorización concedida a los entes territoriales a raíz de la Ley 2126 de 2021. La Administración debe atender los problemas intrafamiliares y de obeso infantil que se presenten en las jurisdicciones a través de las comisarías de familia. Para tal fin, pretende proveer de fortaleza financiera que posibilite garantizar el debido funcionamiento de esas dependencias y sujeción al mandato constitucional. En términos generales, la Administración municipal debe velar porque se establezca una vida libre de violencia, se optimice el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para la protección y atención de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Por lo cual, esta nueva renta municipal de la estrella se estructura como un ingreso de destinación específica, cuya aplicación se encuentra descrita en la Ley 2126 de 2021. Dentro de las consecuencias normativas que soportan que los concejales creen y adopten medidas en materia tributaria territorial expedidas por el Congreso de la República, encontramos el artículo 287 de la Constitución Política, que señala en el numeral tercero que las entidades territoriales pueden administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Adicional, el artículo 294 de la misma norma señala que la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación a los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317. Así también en el artículo 313 de la Constitución Política, con relación a las atribuciones dadas por la Asamblea Nacional Constituyente a los consejos municipales, encontramos en el numeral cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales. Dentro del ámbito legal tenemos definido en el numeral séptimo del artículo 32 de la Ley 136 del 94, en donde se determina que es facultad del Consejo Municipal establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley, además de los dispuestos en la Ley 1454 de 2011, su artículo tercero, numeral segundo, al hablar de los principios rectores del ordenamiento territorial, dentro de los que se encuentra la autonomía. Por último, y no menos importante, dado que es motivo del presente proyecto de acuerdo, encontramos el artículo 22 de la Ley 2126 de 2021, que señala: estampilla para la justicia familiar. Autorícese las asambleas departamentales o los consejos distritales y municipales para crear una estampilla, la cual se llamará estampilla para la justicia familiar, para contribuir a la financiación de las comisarías de familia. El producto de dichos recursos se destinará a financiar los gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación de las comisarías de familia, conforme el estándar de costos que para tal efecto establezca el Ministerio de Justicia del Derecho como ente rector. Por todo lo dicho hasta acá, el presente proyecto de acuerdo que busca adoptar la estampilla para la justicia familiar en el municipio de La Estrella, presentada por la Administración municipal, se respaldan las facultades dadas por la Constitución Política y las leyes, especialmente el principio de autonomía territorial, en aras de establecer acciones que pretenden propiciar la recaudación de las rentas de su propiedad para mejorar su desempeño fiscal y administrativo, especialmente en correspondencia a la obligación que le asignó a los entes territoriales el Congreso de la República. Ante los retos que impone la realidad social del municipio, no es distinta a la del resto de Colombia. Es necesaria la creación de esta nueva renta porque se requiere dar estricto cumplimiento a las exigencias de las medidas que busca proteger el núcleo central de la sociedad, como es la familia. Conforme a lo anterior y de cara a lo establecido en el Acuerdo Municipal 08-2017, en la Ley 136
del 94, se verificó que el proyecto de acuerdo que se allega cumpliera además con los requisitos que debe contener, además de que se cumpliera con la unidad de materia. Una vez revisados los anteriores aspectos, se señala que el título presenta ausencia de unidad de materia con relación al articulado, dado que el título señala la adición al acuerdo 024 del 2020, estatuto tributario del municipio de La Estrella, pero en el articulado se menciona la creación de la estampilla para la justicia familiar y define los elementos de este, por lo cual someto a consideración de esta comisión la modificación del título para que quede de la siguiente manera: por medio del cual se crea la estampilla Pro Justicia Familiar en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se adiciona al acuerdo 024-2020, por medio del cual se adopta el estatuto tributario municipal. Además de lo anterior, se pone a consideración que en el artículo 9 se haga mención de lo siguiente: el presente acuerdo se adiciona y hace parte integral del acuerdo 024 del 2020, Estatuto Tributario Municipal, y se añade un artículo 10 con relación a la vigencia que está incluida dentro del proyecto presentado por la Administración. Es por lo anterior que invito a votar positivamente el presente proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta las enmiendas propuestas por mi parte. Atentamente, Saúl Virgilio Quintana Parra, concejal ponente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Quinto, discusión del proyecto de acuerdo 015. Abro el campo de la discusión. ¿Algún concejal desea intervenir? Concejal Wilson, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente, por eso la palabra. Nuevamente, buenas tardes a todos los compañeros, personal que nos asiste de la Administración Municipal y en especial al doctor Juan Carlos, secretario de Hacienda. Más que discutir, presidente, pues como dialogar un poco sobre el proyecto, que no pase pues en blanco sobre opiniones y aportes que desde mi parte pues pueda pensar y socializarlos acá. Y me parece un proyecto de acuerdo pues sencillo, en el sentido práctico aborda una problemática de carácter social. Ejemplo de ello es la falta de hogares de paso para todos los niños y adolescentes maltratados que requieren de un hogar temporal. Me surge una duda, secretario Juan Carlos, no se habla como tal de que la inversión social vaya a destinarse para tal fin, entendiendo de que es bienestar familiar a nivel nacional quien hace esos aportes, pero también dentro de las investigaciones que yo he realizado en las comisarías de familia, se ven cortos en esa inversión que no da abasto con la necesidad real del municipio frente al tema de proteger a los niños y jóvenes en hogares de paso. Entonces ahí hay un tema que me gustaría pues como hablar un poco de él. Segundo, el 2%, estamos hablando de algo, de un valor significativo que espero que los contratistas que ya obligadamente a partir del acuerdo en ejecución, pues se van a ver obligados en hacer unos aportes sociales, invitarlos a que lo vean desde ese sentido y que muy probablemente el proyecto va a pasar aquí en esta comisión y es gracias a la lectura de cada uno de los concejales en aportarle herramientas para el insumo económico y que todos debemos ser parte de ello. Aprovechando la administración municipal y el recaudo que pueda hacer de forma organizada y que todos somos funcionarios públicos y que es muy enriquecedor para todos la oportunidad de hacer ese aporte social y económico, lo veo desde mi sentido viable en valor porcentual, que no aporrea realmente el costo financiero de un profesional independiente, un contratista. Entonces, desde ese punto de vista lo veo bien. Doctor Juan Carlos, usted hablaba de cuando haya excedentes, pero cuando haya déficit. Ahí me surgió una duda más de conocimiento, porque yo sé que ustedes tienen clara la información, como siempre. De pronto en la socialización no lo vi, y es si ya se hizo una proyección económica
frente al número de contratos vigentes anuales y sus valores totales frente a ese 2%, ¿cuánto se recaudaría? Y basándonos en ese monto económico o financiero, si hay una proyección, pues como a cubrir qué porcentaje de esas necesidades que se está hablando en el proyecto. Y relacionado pues con eso está la otra parte matemática, y es cuando haya déficit. Y entendiéndose de déficit de que en algún momento los eventos de ciudad se pueden disparar y el asistencialismo se puede aumentar, y usted habla de hacer recursos propios del municipio, lo que veo pues muy sano, y entendiendo también de que los aportes que esto genera, los ingresos que esto genera, no van a suplir en ningún porcentaje lo que ya se tiene destinado presupuestalmente para las comisarías de familia. Así que era solamente eso, presidente y secretario, agradecerles y a la alcaldía por presentar este proyecto de acuerdo en beneficio de la protección de los infantes y adolescentes de nuestro municipio. En buena hora era necesario, y ojalá sigamos buscando, y un llamado también a que la alcaldía y estas dependencias sigan buscando mejorar esas oportunidades de conseguir ingresos para mejorar las oportunidades, sobre todo de los hogares de paso y su mejoramiento. Muchas gracias, presidente, a todos por escuchar. Mucho gusto, honorable concejal. El doctor Juan Carlos tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Le hago la claridad, la inquietud que presenta el honorable concejal Wilson. Concejal, dentro de la competencia que tienen los consejos municipales, pues la Constitución política limita que solamente en cabeza del Congreso de la República la creación de los tributos. Lo que sí hace el Congreso es que cuando expide estas normas, autoriza para que los consejos municipales puedan implementar y adoptar este tipo de tributos en su localidad. Entonces, y el alcance de esta ley básicamente es mejorar las condiciones salariales de los comisarios de familia y todo el tema de dotación. Tanto es que la misma ley lo dice, que en caso de que se presenten excedentes, pues entonces ya también orientarlos al tema de infraestructura, al tema tecnológico. Pero ya lo que tenga que ver directamente con la atención de la población, porque comisarías de familia, pues no solamente son menores, también puede ser padres o madres, toda la problemática que atienden las comisarías de familia, pues el Ministerio de Justicia asigna, me imagino, también asigna unas partidas presupuestales, y los municipios dentro de los programas de prevención de todo el tema de violencia intrafamiliar y lo que se pueda financiar desde recursos propios. Pero esto básicamente está orientado es al tema de los salarios y dotación de las comisarías. ¿Qué es lo otro? Con respecto a lo de la estimación, nos parece extraño porque la norma es como que salió muy apresurada, y tanto es así que hasta la misma norma da un tiempo para poderla reglamentar, y es que la pone en vigencia a partir del 4 de agosto del 2023. Nosotros si hubiera pretendido que fuera a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, porque eso sí nos permitiría a nosotros, en este momento, todos los contratos que se están ejecutando y que muchos de esos pagos que se van a realizar en la próxima vigencia no van a poder contar con esta estampilla que le permita al municipio poder orientar los recursos, sino que aquellos contratos que se adelanten a partir del 4 de agosto del próximo año. Entonces nosotros estimamos un valor estimado de 600 millones, que lo incluimos dentro del presupuesto para la vigencia 2023. ¿Cuál sería el impacto económico para el municipio? Que el personal comisario son 2 comisarios, y en total en cada comisaría hay 5 funcionarios. En total son 10 funcionarios. Ya no los asumiríamos con recursos propios, sino que
los asumiría el municipio con cargo a estos recursos de estampillas. En el primer año que se va a implementar, obviamente que se puede presentar un déficit, porque tenemos proyectado, según servicios administrativos, una nómina de 700 millones. Eso valdría la nómina del 4 de agosto al tras 31 de diciembre con el reajuste de los salarios de los comisarios. Pero desde el 1 de enero hasta el 3 de agosto, de igual manera, seguimos asumiendo los gastos de las comisarías de funcionamiento con recursos propios. Lo que va a cambiar es que el salario de los comisarios a partir de esa fecha se incrementará hasta un 80% del valor del salario que devenga el señor alcalde. Y ese es el mínimo, porque la ley dice que hasta el 100%, pero nosotros nos fuimos por el menor. Con respecto a los recursos, la segunda inquietud, qué pena que no recuerdo la segunda inquietud, que hacía referencia al tema económico, pero la otra inquietud, o ahí están resueltas las dos inquietudes, Sí, honorable consejo. así lo noto, señor secretario, y cuando hay excedentes y déficit, ¿cierto? Pero me queda claro que los hogares de paso pues tienen otra metodología pues de... Esperamos que a partir de la vigencia 2024 y las demás vigencias, a futuro, pues obviamente que los recaudos que se vayan a hacer de esta estampilla van a ser mayores y llegará pues el momento en que existirán los excedentes para fortalecer todo el tema de infraestructura, dotación de las comisarías. Pero el primer año sí es un año difícil porque entran a regir a partir del 4 de agosto. Y entonces ya, y como es una renta que es con destinación específica, no se puede utilizar para otra cosa. Entonces, lo que hace es, primero, pues el Congreso de la República nos da una carga adicional y es aumentarle los salarios a los comisarios. Pero también nos da el instrumento para poder financiar ese aumento y es la estampilla. Entonces, recae sobre los contratos que se celebren con las entidades municipales, en este caso con la Estrella. Es una estampilla que debe asumir el contratista. Entonces, lo que nosotros destinamos de recursos propios para pagar esas nóminas, las va a terminar pagando con los contratos que se celebren con el municipio, así como adulto mayor, pro hospital, pro cultura, pro anciano. Es una estampilla más. ¿Me queda claro, señor honorable concejal? Muchas gracias. Gracias, señor secretario, por explicarle al concejal Wilson. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Texto, modificaciones al proyecto de acuerdo. Hay una modificación, entonces el doctor Santiago tiene el uso de la palabra. Sí, muy buenas tardes, presidente y comisionados. La modificación que se propone es que al momento de hacer la lectura del título y del proyecto de acuerdo, dice que se adiciona al acuerdo 024, pero en ninguna parte dice en dónde se adiciona, ¿cierto? Entonces la propuesta, porque eso lo que se está realmente creando es un tributo municipal, entonces es que dentro del título se ponga por medio del cual se crea la estampilla para la justicia familiar y se adiciona al acuerdo 024 del 2020, que es el estatuto tributario del municipio, y adicional que se adicione otro artículo, o sea, un artículo 10º, para que el noveno se desplace a ser 10º y en el noveno se incluya que este acuerdo municipal hará parte integral del acuerdo 024 para poder que haya la conexión de dónde sale pues de dónde se adiciona o por qué se adiciona al estatuto municipal de tributario municipal. Esa es la que se está proponiendo por parte del jurídico y por parte del ponente. Gracias, doctor, por la explicación y por la modificación. Señora secretaria. ¿Hacemos un receso para la discusión o
¿O les quedó claro lo que dijo el doctor Santiago? Entonces ya, sí, ya, continúe con el orden del día. Si estamos de acuerdo con la modificación, por favor, honorable responsable, levantamos la mano. Séptimo, votación. Señora secretaria, le pregunta a cada uno de los comisionados su intención por el voto. Sí, señor presidente. Entonces, los honorables comisionados me indican el título del proyecto de acuerdo. Entonces quedaría: por medio del cual se crea la estampilla Pro Justicia Familiar en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se adiciona al acuerdo 024/2020, por medio del cual se adopta el estatuto tributario. Además, se adicionaría un artículo 10º para que el artículo 9º diga: entonces, el presente acuerdo se adiciona y hace parte integral del acuerdo 024/2020, Estatuto Tributario Municipal. Y el artículo 10º entonces quedaría, que está relacionado con la vigencia, que ya incluyó la administración municipal dentro del proyecto de acuerdo, quedaría como el artículo 10º. Entonces, para que voten positivo con las enmiendas solicitadas, honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra, Voto positivo con la enmienda. honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego, Voto positivo con las enmiendas. honorable concejal Wellington Herrera Arroyave, Voto positivo con las enmiendas. honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra, Voto positivo con las enmiendas. honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Voto positivo con las enmiendas. Le informo, señor presidente, que los 5 honorables comisionados han dado su voto positivo al proyecto de acuerdo 015, con las enmiendas. Por tanto, pasará a la plenaria para el segundo debate. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Una vez agotado el orden del día, levanto la sesión. Buenas señor- noches para todos. El señor presidente de la comisión ha levantado la sesión. Feliz noche para todos.